el día de hoy, la reflexión, el pensamiento, la idea es provocadores de milagros. ¿Quiénes son los provocadores de milagros? ¿Quiénes deben ser los provocadores de milagros? Jesús era un hacedor de milagros, pero nosotros vamos a producirlos. Mejor no los vamos a hacer nosotros, pero los vamos a provocar. Amén. ¿Cuántos quieren provocar un milagro? A veces provocamos fácilmente una pelea, provocamos una discusión, provocamos que se ponga el ambiente en mal estado, ¿no? Rápido, yo sé cómo picarle la cresta a alguien y rápido logro que se agarren a golpe 2, 3 ahí. Si usted sabe provocar, ahora seamos provocadores de milagros. Amén. Muy bien, vamos a leer aquí un pasaje, unos versículos de la palabra de Dios. Se encuentran ahí en primero de Samuel, capítulo 3. Los primeros 4 versículos del primer libro de Samuel. 1:4, a ver si nos ayudan ahí los muchachos en la proyección. Y dice así la escritura, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Vamos al versículo 19 del mismo capítulo, dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Amén. Hermanos, en los 3 domingos anteriores estuvimos predicando, hablando de un tema que tenía algo en común. No sé si alguien recuerda qué tenían en común estas 3 predicaciones. ¿Alguien recuerda? Cambiaba algo nomás, pero era el mismo molde, ¿no? Algo cambiaba. ¿Alguien recuerda? El primero de esos 3 fue ubicados en el tiempo correcto, después ubicados en el lugar correcto, y luego el tercero fue ubicados en la forma correcta. Entonces, si nosotros hemos observado o estuvimos oyendo esa palabra, pero la estuvimos también practicando, acomodándonos pues al sentir o al reto de la palabra, nosotros estamos entonces preparados para ser provocadores de milagros. Si usted hace las cosas, las hace, o si ubica usted en el tiempo, en el lugar y en la forma, está usted preparado para ser provocador de milagros. ¿No le gustaría hacerlo? Después de que un médico o un ingeniero, ¿verdad?, estudian la carrera y todo lo demás, ¿para qué están preparados? Para ejercer lo que estudiaron. Es muy lamentable que un ingeniero, que un doctor, que un lo que sea, ¿verdad?, después de que estudia 5, 6, 7 años o lo que sea ya en la profesión, se gradúa y luego se titula con mención honorífica, le dan un título, lo ponen en un cuadro grandote, va a su casa, pone un clavo y lo cuelga y nunca más ejerce. Qué lamentable sería eso. Pues un cristiano que está entendiendo esto, ya aprendió a los tiempos de Dios, en las formas, en el lugar, pero no es provocador de milagros. Dice el Señor, pues es lo que yo quiero. Por eso te estoy preparando para que tú seas provocador de milagros. Esos son los agentes de Dios los que provocan milagros. Amén. O sea, Dios no comulga con la idea de que seamos religiosos, que seamos devotos. Algunos dicen beatos, ¿no? También. De ir y venir.
a misa o a la iglesia, ¿verdad? Y vamos y venimos y estamos listos para el otro domingo, pero entre semana es un cambio, un campo de oportunidades tremendo, de lunes a sábado. ¿Para qué? Para ser, ¿qué? Provocadores de milagros. ¿Dónde Dios puede producir un milagro? ¿Dónde? Donde sea. ¿Cuándo? Cuando sea. ¿A qué horas? A las 8 que ya abran, ¿verdad? No, a las 3 de la mañana Dios puede producir algo tremendo ahí. Amén. Entonces, ¿por qué esta palabra que hoy leímos? ¿Qué tiene que ver con ser provocador de milagros? ¿Qué tiene que ver? Para los que no están muy familiarizados con el pasaje que leímos, dice aquí, hermanos, que Samuel dice que ministraba en la presencia de Dios. Pero también dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Más decirles, hermanos, que Samuel aquí es un muchachito, en este tiempo es un jovencito o adolescente, todavía muy tierno en edad. Acuérdense que él había sido llevado de niño al templo por su mamá, por su madre Ana, quien había dicho: Señor, si tú me das un hijo varón, que era estéril ella, si me das un hijo varón, yo lo llevaré y lo dejaré en el templo para que ministre en tu presencia. ¿Recuerdan? Entonces ahí está, en este pasaje que leímos, ahí está Samuel en el templo, pero Samuel estaba muy jovencito, adolescente. Él todavía no conocía, todavía no había oído la voz de Dios. ¿Y qué vino a hacer él después? ¿Qué vino a ser? ¿Qué ejerció él? Era profeta, pero también era otras cosas más. ¿Quién se acuerda qué más era? Fue juez de Israel, fue profeta de Dios y fue también sacerdote de Dios. Amén. Tenía todo el paquete completo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué completo? ¿Por qué no nomás era profeta? Porque, hermanos, Dios tiene muchas tareas que hacer. Y en aquel tiempo, hermanos, Dios estaba paralizado. Fíjense, si Dios dice no hablaba con frecuencia, ¿por qué no hablaba? ¿Por qué creen que no hablaba con frecuencia? ¿Por qué no había visión con frecuencia? Porque no había quien le dijera: Señor, háblame, que tu siervo oye. No había. Entonces, cuando no hay gente que quiera provocar milagros, ¿qué creen que pasa? Pues no hay milagros, no pasa nada. Entonces aquí, hermanos, había décadas que Dios no había hecho nada. Y no porque Dios no quiera. Por eso cuando ese jovencito se dispone a decir: Señor, háblame que tu siervo oye, dice Dios: al fin voy a soltar todo lo que está retenido. Amén. Todas las bendiciones que Dios quería soltar al pueblo de Israel, ahora era la oportunidad y el cielo se abre para Dios usar la vida de Samuel de una manera espectacular. Amén. Entonces allí lo menciono pues porque aun cuando no había visión con frecuencia, aun cuando no había palabra de Dios, estaba un jovencito que estaba deseoso de ser usado por Dios de una manera gloriosa en favor, no de su persona, en favor del pueblo de Israel. Él miraba cómo Israel estaba yendo mal y él decía: yo puedo ser un agente que Dios use para bendecir a mi nación. Entonces cuando Dios le habla a Samuel, ¿verdad? Le dice: Samuel, Samuel, le grita, él está acostado, Samuel, antes de acostarse, antes de dormirse, está acostado. Y también el sacerdote Elí, donde él estaba ahí en el templo, donde estaba ahí en Siloé, ahí estaba el sacerdote dormido en alguna habitación, a lo mejor cerquita de él. Pero dice la Biblia que Samuel, ¿sabe dónde estaba acostado? Cerquita del arca del pacto. Dijo: aquí quiero yo, aquí tiéndanme la colchoneta junto al arca de Jehová. Qué chulada, pues, ¿no? Amén. Él sabía que Dios lo iba a usar tremendamente, no como usó al sacerdote Elí. De hecho, no le fue muy bien al sacerdote. Pero hermanos, estaba ahí. En esa noche, Samuel inauguró su ministerio de profeta. Dios le habla: Samuel, Samuel. Pero como Samuel no conocía todavía la voz de Dios, ¿qué hizo? Se levantó corriendo y fue con el sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, dime para qué. Estaba presto para servir. Tenía ganas de servir. Una de las cosas, hermanos, importantes, donde Dios nos va a usar como provocadores de milagros, es que tengamos ganas de servir. A fuerzas Dios no quiere nada. Y a veces Dios los tiene que hacer a una fuerza. Acuérdense con Jonás, a fuerzas, ¿verdad? Ahí estaba empujado porque Dios quería salvar a Nínive. Pero hermanos, en este tiempo Dios quiere que tú tengas ganas de servir. Te sientes, te acuestes cerca de la presencia de Dios. Entonces cuando él no conocía la voz de Dios, por eso va con el
sacerdote y le dice, ¿para qué me has llamado? Entonces el sacerdote le dice, no, yo no te hablé. Va y se acuesta otra vez y así vuelve a pasar, le llama 3 veces y hasta que el sacerdote dice, ¿sabes qué? Piensa él, el que le está hablando a este muchacho es Dios. Y le dice, a la siguiente vez, porque te va a volver a hablar, entonces dile, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Va a ser Dios el que te va a hablar. Y entonces, hermano, me imagino, no lo dice la Biblia así, pero me imagino que el latido del corazón de Samuel empezó a acelerarse. Como diciendo, wow, el que me va a hablar otra vez no es el sacerdote, es Dios. Y entonces, hermanos, no se hace esperar la voz otra vez. No sé cuántos minutos después truena esa voz de nuevo. Samuel, Samuel. El nombre de él estaba siendo pronunciado por Dios mismo. Amén. Con el cual trabajaría Samuel el resto de su vida. Amén. Ya no era para decirle 2, 3 cositas. Hermanos, Samuel Dios lo usó toda su vida de una manera prolífera. Vemos ahí en el Antiguo Testamento cómo Dios usó a Samuel de manera impresionante. Imagínate que Dios truene y hable tu nombre. Y tú conozcas la voz de Dios y empiezas a oír la voz de Dios. A tu mente, a tu corazón, de alguna manera tú aprendas a obedecer a Dios. Porque todo lo que hacemos donde Dios no nos manda, con frecuencia nos equivocamos. Es que yo sentí, a mí me pareció una corazonada y cosas así. Puede ser que Dios también, pero te puede equivocar más seguido. Amén. Y entonces, hermanos, Samuel se emociona y dice la Biblia ahí en el versículo 19 que leímos, dice, y Samuel crecía en la presencia de Dios. Amén. Y dice que todo lo que Samuel decía se cumplía. Amén. Pero todo Israel supo, desde el norte hasta el sur de Israel, que Samuel era profeta de Dios. Esto es importante. ¿Qué saben los vecinos de ti? Esta señora que vive aquí en el barrio es una chulada porque cuando yo estaba enfermo voy y le digo y ora por mí y sano. Pues yo no sé si esa es la referencia que tienen de ti. O no se parece. Señor, doña Cuquita está enferma, háblame, Señor, así como Samuel, háblame, dame palabra para darle a ella. ¿Verdad? Pero no sé si ese es el caso. Por eso estamos hablando de esto, provocadores de milagros, no provocadores de otra cosa. Amén. En los barrios, cuidado, ¿qué se mueve en los barrios? Pleitos, chismes, vicios, mal testimonio, ¿verdad? De todo. Pero Samuel, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur de Israel, todo Israel sabía que en Silo había profeta de Dios, porque todo lo que él decía se cumplía. Amén. Era el ministerio de profeta, pues. Yo no sé cuál, a lo mejor tú no eres profeta, pero qué ministerio tienes, de tal manera que los demás se den cuenta, los demás sepan. Y a lo mejor en el barrio no se sabe, pero en la iglesia sí se sabe. Amén. Pero ¿dónde estamos ubicados? Por eso mencioné, hermanos, aquí, porque de ahí en adelante usted puede leer toda la vida de Samuel y fue milagro tras milagro. Amén. Milagro tras milagro. Dios hablando a través de Samuel, Dios obrando, Dios castigando, Dios advirtiendo, Dios confirmando. Amén. Entonces esto es precioso. Amén. Y hermanos, dice la Biblia, ahí en Ezequiel 22:30, dado que Dios deseaba un vocero en ese tiempo, Dios deseaba que alguien tuviera esa posibilidad de hablar las palabras de Dios, alguien que fuera la boca de Dios, que fueran los pies de Dios para ir con quien fuera y decirle, así ha dicho Jehová. ¿Sí? Entonces, dice ahí el versículo que mencioné, dice, y busqué entre ellos, dice Dios a través del profeta Ezequiel, y busqué entre ellos algún hombre que reconstruyera el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Yo que quiero resaltar de este versículo es que Dios busca. Amén. Dice, y busqué entre los hombres a alguien. Y hay una tarea ahí, que reconstruyera el muro. Yo busqué. Y que se pusiese en la brecha entre los pecadores, ¿verdad? Para que yo no destruyese una ciudad. Dice el Señor,
tristemente el versículo termina diciendo, y no lo hallé. ¿Cuántas veces Dios buscará en esta iglesia para, muy seguro Dios de que le vamos a decir que sí, y resulta que le decimos que no? No con nuestra boca, pero con nuestra actitud, con nuestras preferencias, con nuestra agenda, terminamos diciéndole a Dios que no. Entonces no era gratuito pues que Samuel fuera el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, el gran sacerdote de Dios, el gran juez de Dios. Amén. Entonces usted se puede conformar con ser cristiano, usted se puede conformar con ser el número 150 de la lista de la iglesia, usted se puede conformar con ir y venir a la iglesia, y bueno, algo es algo, ¿verdad? Pero usted se conformaría con eso. ¿No quisiera ser usted alguien que Dios use? Así como dijo Dios de Job, ¿no han considerado a mi siervo Job, que me sirve, que esto y lo otro, una larga lista de características de Job? Que Dios diga así de nosotros, que cuando yo le digo a través de alguien, dice que sí, a Dios. Amén. Y hermanos, hablando del tema de provocadores de milagros, dejemos poquito a Samuel y mencionemos algunos ejemplos que están allí de personas que provocaron, ¿verdad? Y fueron instrumentos para que Dios hiciera un milagro, para que Dios lo usara como una pieza importante para que ese milagro se realizara. Hemos leído allí en la Biblia, no voy a citar la Biblia, voy a dar la cita para no tomar más tiempo, pero habla el Señor en la Biblia de una mujer sirofenicia. No sé si recuerdan algunos, ¿verdad? Dice la Biblia que estando Jesús predicando por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades, el Señor se va y sale un poquito de Israel, se va a Tiro, ¿verdad? Sidón, y entonces al ir a estar predicando por allí, ¿verdad? Le sale al encuentro una mujer que no era israelita, era cananea, era gentil, ¿verdad? Entonces, estando él con los discípulos por allí, esa mujer se le acerca y le dice, Señor, ten misericordia de mí o de mi hija que está atormentada por un demonio, ¿verdad? Y vengo para que la sanes. ¿Y qué le dijo el Señor a esta mujer? No le dijo nada, se quedó callado el Señor. Y toda la mujer, ella dijo, yo no viene Diokis aquí. Y entonces el Señor la ignoraba. Y como decimos aquí en Sonora, la bateaba, ¿no? No, la ignoraba, pero alguien sentido, alguien con sentimientos muy así, ¿qué diría? ¿Qué haría? Se regresa para su casa. No, es Jesús que ama y que no se siente. Me batió a mí, ¿verdad? No, dijo, yo vine por mi milagro porque amaba a su hija y porque confiaba que un milagro se iba a ejecutar ahí. Entonces, hermanos, estaba fraguando un milagro. Entonces, en la persistencia, en el aferramiento, ¿verdad? Dios no se puede quedar con los brazos cruzados. Y entonces en esa insistencia, Jesús todavía le manda otra, aparte de ignorarla, le da otra peor todavía, le dice, yo no puedo hacer esto porque yo vine a las ovejas perdidas de Israel, yo no puedo sacar mis milagros, ¿verdad? Cualquiera. Y entonces dijo, no es lícito, ¿verdad? No es correcto que yo le dé de comer, le dé el pan, que es para los hijos, se lo dé a los perrillos. Imagínate qué grueso, ¿no? Se dice más feo en la versión original, no dice perrillos, aquí le ponen así como para que se oiga como mascotita, ¿no? Pero en realidad la palabra es fuerte, ¿no? Entonces, cuando aquella mujer oye que el Señor no le va a dar la comida, o sea, la comida, el pan, era los milagros, el favor del Dios que hace milagros, era para los de Israel, y le dice, yo no le voy a dar de comer, no voy a dar el pan de los hijos a los perrillos. Y entonces aquella mujer, provocando el milagro, porque hermanos, hay una palabra importante. Antes de que se provoque un milagro, primero provocamos a Dios para que haga el milagro. Y esa es la actitud que nosotros tenemos, provocar a Dios. Y a Dios le gusta que lo provoquemos. Y aquella mujer dice, aún dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Wow, es el Señor. Grande es tu fe, ve como has dicho y tu hija va a estar sana. Amén. Provocando un milagro. A veces queremos que los milagros lleguen sin provocarlos. Así como muy digno, muy merecedor en nosotros, sin hacer nada, sin que nuestra fe salga a flote. Amén. Y en la constancia, en la persistencia hay fruto. Dios quiere que seamos así provocadores de milagros. ¿Sí? También aquella mujer del flujo de sangre, ¿recuerdan? Desde que la mujer dice o piensa, si tan solo tocare, ya Jesús está diciendo, esta no se va a quedar quieta. Amén. A mí me parece que si yo, y era todo muy difícil, estaba ahí el Señor, con Jesús,
con los discípulos por un lado, custodiándolo allí, pero también la multitud que estaba alrededor, y una mujer con flujo de sangre, era una mujer débil, una mujer, ¿cómo se llama? Anémica, sin ganas de nada. Simplemente usted que amanezca como que le quiere dar gripa, ya no se quiere levantar, ya no come nada, se come un caldito nomás para mantenerlo ahí, ya no tiene ganas de, vamos a ver, no tengo humor de nada. ¿Cómo estaría aquella mujer que por años había estado con hemorragias? Pero aquella mujer estaba dispuesta a provocar un milagro. Y dijo, yo no me voy a detener hasta que vaya y toque el manto de Jesús, aunque sea lo último que haga. Pero también decía, yo sé que si lo toco el manto, yo voy a sanar. Y hermanos, se estaba fraguando un milagro. De tal manera que el Señor sabía. ¿No sabía el Señor lo que estaba pasando? Antes que ocurriera, el Señor sabía. Así que cuando nosotros nos aferramos a un milagro, el Señor ya sabe. Ya sabe, y ocurre el milagro. Amén. Así que ¿cuántos quieren milagros gratis, facilitos ahí, que se los van a poner en charola de plata, o queremos pelear por ellos? ¿O queremos provocar a Dios para que el milagro se ejecute? Dios cumple sus promesas. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. No nomás clamamos en oración, actuamos, vamos, tocamos puertas. Pero antes de tocar la puerta, el Señor ya está a aquel lado de la puerta. ¿Y qué tal si no me dejan? ¿Y qué tal si no me autorizan? ¿Y qué tal si me dicen que no? El qué tal, ¿cómo nos hace daño? Mucho daño, porque estamos ahí siempre especulando. Pero hermanos, Dios nos empuja para que vayamos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y luego hay el caso también de un ciego, ¿no? Ciego, Bartimeo se llamaba el ciego. ¿Ah? Cuando Jesús andaba predicando, llega a Jericó, ¿verdad? Predican allí. Cuando van saliendo de Jericó, la comitiva, ¿verdad? Jesús, los discípulos y otros seguidores más ahí. Entonces hay un ciego que está a la puerta, ¿verdad? Ahí de Jericó, ¿verdad? Y está, cuando le dicen, ¿sabes qué? O él pregunta, ¿quién es ese ruidajo? ¿Quién llegó? ¿Qué pasó aquí? Entonces le dicen, es Jesús. Ya él sabía quién era Jesús. Y entonces el ciego dijo, yo no me voy, ciego de aquí. Y empieza a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, y dale con el Jesús, ten misericordia de mí. Entonces la gente lo callaba. La gente le decía, cállate la boca, no dejas, estás interrumpiendo aquí, ¿verdad? Pero aquel dice la Biblia que entre más le decían que no, más le subía al volumen, ¿verdad? Y pegaba unos gritos. No le hace que me quede ronco aquí. Pero vale más ronco, pero viendo, ¿verdad? Y entonces, cuando ya gritó varias veces, el Señor que no oía, que no alcanzaba a oír lo que el ciego gritaba, sería así, que no sabía el Señor, como que no alcanzaba a oír los gritos del ciego, no alcanzaría. ¿Quién es el que no oía? ¿Quién es el que no se daba cuenta? La gente tenía que darse cuenta que el ciego estaba clamando, cosa que los demás no hacían. A lo mejor uno estaba ciego, pero otro, ¿qué tanto problema tendría la comitiva ahí que andaba y no quería revelar su problema? Pero el ciego dijo, yo voy a provocar un milagro aquí. Amén. Entonces el Señor lo manda a llamar y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? No dijo un milagro, pero equivalía a un milagro. Dijo, quiero ver. ¿Y el Señor qué le dijo? Vete, tu fe te ha sanado. ¿Y cómo se fue? Se iría con el ¿cómo se llama? Oftalmólogo se iría. Se fue a gritar, ¿verdad? Diciendo quién lo había sanado. Hermanos, yo creo que la vida cristiana no nomás es buscar milagros para nuestra vida, es milagros para los demás también. ¿Sí? Una de las cosas, hermanos, que Dios quiere cuando nosotros queremos provocar milagros en la vida de los demás, una es nosotros estar interesados en el problema de las personas. Estar interesados en la vida de las personas. Si tú dices, no, pues yo, estando bien yo, no me importan los demás. Pero si tú amas, o tú eres sensible, eres empático con el problema, como Jesús lo era. No, Jesús no quería nomás ser famoso, Jesús quería solucionar el problema de la gente. Al Señor le dolía el problema de la gente. Entonces, cuando tú cuando tú ves el problema de la gente, lo detectas. Hay gente que no detecta el problema, pero el Hijo de Dios, sensible, detecta el problema de la gente. A veces hay gente que lo guarda mucho el problema. Calladito, ¿verdad? Parece que está todo bien. Pero el que es sensible a la voz de Dios, Dios le habla al oído y lo empuja para que empiece un diálogo con aquella persona. Porque Dios quiere hablar a la vida de aquella persona. No, pues yo no noto nada, todo está bien. Pero el sensible dice, fulanito de tal, por la mirada que tiene,
y te trae un problema. Y Dios te va marcando el problema. Había 5,000 personas, ¿verdad?, escuchando a Jesús en un acampado grande allí. Y el Señor le estaba hablando, le estaba predicando. Y entonces en un momento llegó, ya que era tarde, empezó a dar hambre. ¿Sí? Porque aquí hay hermanos que están desesperados pues que se acabe el culto para irse a comer, ¿verdad? Ya no ponen atención, ¿verdad? Tienen hambre. Así con Jesús también, ¿verdad? Ya tenían hambre. Y entonces no era como que tenían cerca un restaurante y nada por el estilo, ¿verdad? Entonces el Señor sabía que tenían hambre. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Esta gente tiene hambre, necesitamos darle de comer. Pero Señor, pues despáchalos para su casa porque no tenemos aquí. No tenemos. Y aparte, aunque ¿cuánto tendríamos que gastar? Hasta sacan las cuentas, 200 denarios no alcanzarían para darle comer a estos 5,000 varones, más la esposa y más los hijos. Pues ¿de dónde? Y entonces el Señor le dijo, no, ustedes les van a dar de comer a ellos. Ustedes les van a dar de comer. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hacía falta ahí? ¿Un qué? Un milagro. No estaba una panadería, no estaba una birriaría ni nada por el estilo, aunque las compraran, no había ahí. Se necesitaba un milagro. Y entonces, hermanos, los discípulos volteando por todos lados, no hay. Pero había ahí un muchachito, ¿se acuerdan? Un muchachito que traía un lonchecito. ¿Qué traía? 5 panes, 2 peces en un morralito ahí. Y aunque el pescado es muy escandaloso, ¿verdad? El lonche de pescado. Pero de todas maneras, pues no llegaba el aroma para todo el mundo. Y de aroma nadie vive, ¿verdad? Entonces, no lo dice la Biblia así. Pero cuando aquel muchachito supo que se trataba de dar de comer, yo me imagino que aquel jovencito no era un adulto, pues. Era un niño, adolescente. ¿Y cómo es la mente de un niño? ¿Cómo es la mente de un niño? Buena, pero también ¿qué es? Aparte buena. ¿Cómo es la mente de un niño? Porque el Señor dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos. ¿verdad? Y como diciendo, más les vale a ustedes que tengan la mente de un niño, si no, no van a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener la mente de un niño. Ese niño de lonchecito lo saca. Porque es esta miniatura, pues, para 10,000 personas. Pero él dice, ¿servirá esto? ¿Servirá? Y el Señor le dijo, sí sirve. Échamelo para acá. Hermanos, la mente de un niño es aquel que le cree a Dios. El cuerdo, el lógico, el científico, el naturalista dice, no se puede. Si ya saqué cuenta, si no se puede. Pero el niño dice, si alcanza con esto, ahí está. Y el Señor dijo, sí alcanza, sí va a alcanzar. Se lo trajeron y bendijo aquel lonchecito. ¿Y alcanzó o no alcanzó? Sobró. Dice la Biblia, 12 cestas todavía de comida sobraron. Porque alguien le creyó a Dios que lo que él tenía podía ser útil en las manos de Dios. Y el diablo te dice, tú no sirves. Mira, no tocas un instrumento, cantas muy desentonado, no te animas a predicar enfrente, como si eso fuera el mundo del servicio a Dios. Amén. Y hay miles de cosas que Dios quiere hacer. Dios te puso una gracia especial para determinadas cosas. Amén. Pero el diablo siempre minimizando lo que tú tienes. Y el lonche todo rancio ahí porque no lo sacas. Y úsalo para que otros sean bendecidos. Tienes un don, tienes 1 año o 20 de bautizado y no lo sacas para que Dios lo use. Amén. Aquel jovencito detectó que había un problema y sacó lo que él tenía. Qué importante, hermanos, que nosotros empecemos a detectar el problema en la gente. Porque tú puedes estar en un lugar y no detectar que alguien tiene problemas. Y tú estás, pues nadie tiene problema. Y tú tienes algo grande para dar, para que alguien que está ahí a punto de morir, por alguna razón, tú tienes la solución para él. Y Dios quiere que lo uses. Aquellas bodas donde estaba Jesús y estaba su mamá también, ¿se acuerdan? La boda de Caná. Estaba la fiesta y se acabó el vino. Amén. Y claro, en aquel tiempo, en la cultura, ¿verdad? Pues era el tema del vino era un asunto
social, relacional y alimenticio y todo lo demás era importante. Entonces, es como si en la boda actualmente se acabara la barbacoa, ¿no? Sobre todo en Sinaloa y otras partes por allá. Si no hay barbacoa, pues no hay boda, ¿no? Entonces aquí se acabó el vino. ¿Qué se necesitaba hacer ahí? ¿Qué se necesitaba ahí en ese momento? Un milagro, pues, porque pues, era una boda grande y ¿cómo le hacemos? Entonces, alguien se dio cuenta que había ahí un problema. Que el novio le iba a dar un infarto si no resuelve el problema en la media boda ahí. Entonces, alguien detectó. ¿Quién detectó ese problema? María, ¿verdad? Detectó ella como una persona que estaba allí. Y él detecta el problema y entonces actúa. Va ante el que puede resolver el problema. Y le dice, Jesús, se acabó el vino. Oye, espérate, ¿a mí qué me dices? Se acabó el vino. ¿Ya? Y todavía va y le dice a los comensales, ¿cómo se llama? Maestresalas, ¿verdad? Que son los que sirven y todo. Le dicen, ¿sabes qué? Vayan con Jesús, Él les va a decir lo que tienen que hacer. Alguien se movió para que un milagro se ejecutara. Así que, hermano, tú debes de moverte. Señor, cae de rodillas donde tú puedas. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero hay un problema aquí. Pero mientras tú no te das cuenta del problema, Dios no obra un milagro. Y menos si no sacas lo que tú tienes para dar. Dios no va a hacer milagros. Por eso estamos hablando hoy, hermanos, de provocadores de milagros. ¿Cuántos se conforman con ser religiosos? No más. ¿Cuántos se conforman aquí con ser religiosos? ¿Cuántos quieren ir más allá todavía a que Dios los use poderosamente? ¿Quién quiere que Dios lo use poderosamente? ¿De veras? Bueno, entonces, volvemos con Samuel. Ya nos había olvidado de Samuel, pero vamos al Antiguo Testamento otra vez. Hermanos, Samuel era un hombre, dijimos que fue muy prolífero, tuvo muchos éxitos. Dios lo usó poderosamente en toda su vida. Pero ¿saben qué hizo Samuel? Una cosa que hizo Samuel es que él nunca se separó de la gloria de Dios. Él nunca permitió que la gloria de Dios quedara fuera de lo que él estaba haciendo. Él nunca hizo nada, ni profecía, ni sacerdocio, ni juez, ni nada, donde Dios no estuviera presente. Amén. No lo hizo como una persona muy hábil, muy sabia, es que yo sé hacerlo y no sé cuánto. Él dependía de la gloria de Dios. Ahorita lo leíamos, decía, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres en todo lo que él hacía. Yo te pregunto a ti, ¿todo lo que tú haces lo filtras para que sea agradable delante de Dios? ¿Todo? Las hermanas cuando van a cocer frijoles, ¿nomás lo echan hacia la olla o qué hacen antes? Por si no sabían, se tienen que quitar las piedritas y otras cosas, no sé qué. Entonces, hermano, Samuel decía, yo no voy a hacer nada que le moleste a Dios. Nada. Señor, perdóname, la regué. Pues está bien, Dios te perdona. Pero luego otra vez, Señor, perdón. Bueno, vamos de perdón en perdón, pero tenemos que ir cambiando eso. Nuestra vida debe de ser como la luz de la aurora. Que va en aumento, que tú te veas en el espejo o te veas para atrás y digas, ¿sabes qué? Yo tengo que ir cambiando mi manera de pensar, mi manera de hablar, mis tratos, mi lenguaje. Tiene que ir cambiando. ¿O no? ¿Estás de acuerdo con esto? Dice Números 9:22. Números 9:22. Dice, si la nube se detenía sobre el tabernáculo 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube permanecía sobre él, sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero cuando ella se alzaba, o sea, la nube, ¿verdad? Ellos partían. Estoy hablando de cuando el pueblo de Israel iba en el desierto. ¿Quién decía hay que moverse? ¿Quién daba la orden? Dios, no Moisés, Dios. ¿Y cómo sabían ellos que Dios estaba dando una orden de moverse? Porque la nube se empezaba a mover. ¿Y qué decían ellos? Vamos a levantar el campamento porque la nube se va moviendo. Porque ellos no querían estar en un lugar donde la nube, que era la presencia de Dios, no estuviera.
Y hermanos, cuando se mueve la presencia de Dios y se va de nosotros, pues vete, le decimos, aquí me quedo yo, con mi capricho, con mi pecado, con mi rebelión, con mi actitud. Así me quedo ahí. O digo, Señor, perdóname, yo no quiero estar donde tú no estés. Entonces camino y me desplazo y hago las cosas que tengo que hacer para que siempre la gloria de Dios esté sobre mí. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay gente que no le importa si está bajo la sombra del Omnipotente, si está morando bajo al abrigo del Altísimo. No le interesa. Además ni se dio cuenta que la nube anda a 2 cuadras allá. Él está haciendo lo malo y no se da cuenta. Entonces, ¿cómo te va a usar Dios si tú prefieres lo que le gusta a la carne? Dios no te puede usar así. Aparte de la salvación, que Dios te use, es lo más bonito que puede haber. Decíamos el domingo pasado que a veces se nos queda ese pensamiento como en la escuela, ¿no? Con un 6 que saque, ¿no? Que equivale a de panzazo, ¿no? Pero con que sea salvo, dice alguien ahí, me conformo. Hermanos, es muy duro vivir la vida cristiana de panzazo. Debemos de anhelar la presencia de Dios siempre en nuestra vida. Amén. Y hermanos, ¿cuántos quieren aquí de veras, ser personas provocadores de milagros? Quiero ahora sí verlos. ¿Quién dice yo quiero ser una persona provocadora de milagros? A ver, ¿quién dice yo quiero ser una persona así? ¿De veras? 3 cositas y con esto termino. 3 tips. Pues no son tips, es la palabra de Dios, pues no. Pero para que lo tengan muy en cuenta. Amén. Un provocador de milagros se va a caracterizar por ser un adorador. Él canta, él alaba, él vive en novedad de vida. Así vive un provocador de milagros, No vive con la cara así arrugada, enojada. Ese no va a provocar más que otra cosa, ¿no? No un milagro de parte de Dios. Y lo dice el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Aunque las cosas vayan mal, sí. Voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, dice el salmista. Y a veces que cuando todo está bien, se cumple el salmo, pero cuando no está bien, se cumple otra cosa, pero no el salmo. Amén. Y es que decimos, no, lo que pasa es que mira lo que me está yendo, pero el salmista está diciendo otra cosa. El provocador de milagros es alguien que bendice en todo tiempo, canta en todo tiempo, alaba a Dios en todo tiempo. Ahorita levantaron la mano muchos aquí. Si yo les preguntara, aun cuando el salmo condiciona de esta manera, ¿tú quieres ser un provocador de milagros de todas maneras? Aunque haya problemas, aunque te hagan enojar, o mejor que no lo hagan enojar, ¿verdad? Hermanos, entrar en intimidad con Dios, ser adorador en todo tiempo, porque cuando estamos en intimidad con Dios, ahí Dios nos va a revelar las cosas más grandes que no te puedes imaginar. Cuando dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes que no cualquiera las sabe, que los religiosos no las saben, que los que van y vienen no las saben. El que se mete conmigo, yo me voy a meter con él. Samuel se metió con Dios y Dios se metió con él. Y fueron reveladas grandes cosas en la vida de Samuel. Por eso dice la Escritura ahí, y no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos, investidos del poder de lo alto. Y entonces, y solo entonces podrán ser testigos. Y me seréis testigos. Jerusalén, toda Judea, Samaria, lo último la tierra. Pero van a ir con algo. Van a ser adoradores. Van a ser gente que agradece en todo tiempo, que canta en todo tiempo. Y la gente se va a admirar. ¿Cómo que está cantando? Si el problema que trae, algo más grueso está dentro de él. Y ese es Dios. Amén. Y hermanos, otra cosa importante es que estamos en armonía. Oiga bien, estamos en armonía con el cuerpo de Cristo. Importantísimo esto. Esa inspiración de Dios a través del salmista cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso.
Tú pudieras pensar que son palabras de un hombre, pero son palabras de Dios expresadas a través de un hombre para decir cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía. Cuando una iglesia está en armonía, cuando yo, siendo un miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo, puedo perdonar a mi hermano, puedo pasar por alto cosas de mi hermano, lo puedo amar a pesar de cómo es, porque Él me ama a pesar de cómo yo soy, y Dios me ama también aún como soy. ¿Quién soy yo para no amarlo a usted si Dios lo ama a usted y a mí también? Entonces, hermanos, es una característica importantísima, porque Satanás, cuando quiere que tú no seas provocador de milagros, te va a poner uno a ti contra tu hermano y contra el otro, y lo vas a criticar, vas a murmurar de él. Dios lo ha hecho Satanás lo ha hecho a través de los tiempos. No se han escapado de que haya murmuraciones, pero ahí, hermanos, Dios detiene su gloria. Los milagros de Dios no descienden cuando hay ese problema en la iglesia, pero cuando somos capaces de renunciar a todas las cosas que vienen a mi oído, ya sea por Satanás o por un hermano cristiano que viene como mensajero de Satanás a perturbarme y ponerme en contra de mi hermano. ¿Para qué? Para que el cielo no esté abierto y los milagros de Dios no desciendan y yo no pueda obrar un milagro. Y hermanos, el último punto es que yo debo de estar consciente que soy un enviado de Dios. Enviado de Dios. ¿Qué quiere decir ser un enviado? Ser impulsado a salir. Amén. Imagínense que un ejército se la lleva en el campamento de entrenamiento toda su vida. Toda su vida. Oye, ¿tú qué eres? Soldado. Y ¿cuántos años tienes en la milicia? No, pues tengo 30, 40 años. Sí, ¿y a dónde has peleado? No, estoy en el campamento de entrenamiento. Oh, está bien, eres muy diestro, pero ¿qué peleas has tenido? ¿Qué luchas? ¿Qué guerras? No, ninguna, no hemos salido. Pero soy muy bueno para disparar. Pero ¿a quién le has pegado? Pues no, o a nadie. ¿Creen que Dios quiere eso? El Señor dijo: salgan, vayan por todo el mundo, vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen. ¿No dice así la Escritura? Dice: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y me seréis testigos en todos los lugares. Amén. Cuando nuestro pensamiento es ese, Dios va a preparar todo para que los milagros sean provocados y Dios esté ahí para que se cumpla. Así como con Samuel, dice, y todo lo que decía Samuel se cumplía. Que tú, cuando estés frente al problema, tú seas el agente catalizador de ese milagro. Tú lo vas a hacer y Dios va a respaldar lo que tú estás diciendo. Amén. Si te metes con Él. Pero, hermanos, es saber que somos impulsados a salir. Amén. A salir. Cuando Jesús, allá en el momento del bautismo, dice, y que vino el Espíritu Santo y sobre Él, lo primero que pasó ahí fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Pero, ¿cuántos rounds ganó Jesús ahí con Satanás? ¿Cuántos? Todos. Dice que después de que terminó la prueba ahí en el desierto, Él se fue de ahí a Galilea. Dice que iba en el poder del Espíritu Santo. A Galilea. Y cuando llegó a Galilea, hermanos, hizo milagros por todos lados ahí. Amén. Iba en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos que ir nosotros cuando vamos con una persona? ¿Cómo vamos? ¿Enojados? ¿Tristes? ¿Apesadumbrados? ¿Cómo vamos? Casi te diría yo, si no vas a ir así en el poder del Espíritu, mejor ni vayas. Pero ¿quién soy yo para decirle a ustedes? Pero así deberíamos. Que cuando usted vaya digan, ahí viene, ¿verdad? Mi hermana, mi cuñada, lo que sea, mi tía. Y cuando ella viene, deja aquí un aroma, ¿verdad? De paz. Alguien sana, problemas se resuelven. Hay algo, una emoción, nos hace llorar con lo que dice aquí. Eso es lo que Dios quiere hacer, provocar un milagro. Que se arreglen cosas en la vida de las personas. ¿Cuántas familias quieres salvar tú? O participar para que ese milagro de la salvación, de la sanidad ocurra. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren que ese milagro ocurra en personas? ¿Qué milagros? Pues que la palabra que tú lleves haga que alguien diga, ya no me voy a suicidar.
Se oye raro, ¿verdad? Pero sí pasa eso. Ya no me voy a drogar más. Ya no me voy a divorciar. Ya no voy a abortar. ¿Cómo se desanimó? ¿Cómo cambió de opinión? Porque llegó ahí un provocador de milagros. Imagínate que de repente al tiempo, ¿verdad?, se apareciera a ti un muchacho, un joven, un adolescente, y que te dijera: tú eres un provocador de milagros, porque tú convenciste a mi mamá de que no me abortara. Y aquí estoy yo ahora como un milagro. Imagínate. ¿No es un milagro eso? O que diga: yo soy un milagro, o tú provocaste un milagro, cuando yo estaba ya a punto de suicidarme, tenía la cuerda en el cuello, y de repente me sonó el celular, porque me iba a morir con celular en la bolsa, ¿no? Pero me sonó ahí, y eras tú, para decirme: no te hagas nada, como dijo Pablo en la prisión, porque yo te voy a ayudar, porque Dios va a estar contigo, y tú serás hombre grande delante de la presencia de Dios. Me quité la cuerda del cuello, y corrí, escapando por mi vida. ¿Puedes provocar tus milagros o no? ¿Se acuerdan del jovencito de los 5 panes y 2 peces? Del lonchecito. ¿Por qué no entregas todos los días tu lonchecito al Señor? Señor, este día, esto es lo que yo tengo nada más, pero lo ofrezco para que un milagro ocurra. No tengo más que esto, tengo más que esto otro, no tengo dinero, poquita gasolina, ¿verdad? Pero haz tiempo para Dios. Amén. Que siempre tengas algo que dar en la presencia de Dios. Porque si no tienes nada para Dios, si no tienes tiempo, dinero, esfuerzo, capacidades, ganas, pues hazte cuenta que no llevas nada. Pero tú puedes provocar milagros en la vida de muchas personas. Aquí también hay pláticas, por ejemplo, aparte de tú como cristiano, hay programas aquí, gente que da consejos, da pláticas, orienta, instruye niños aquí en valores y principios. Los que participan en Exploradores cada viernes aquí, ese papel, esa pintura, esa tablita, amén, esa brochita, ese aperitivo en la cocina, están ungidos para producir milagros. Esos niños hoy que están aprendiendo algo, el día de mañana serán hombres o mujeres que digan: yo soy producto de un milagro que alguien hizo en mí. Ese niño que es ahorita niño, el día de mañana será un joven o una joven que diga: por eso estoy ahora siendo hija de Dios, porque alguien tuvo a bien ayudarme allí. En mi torpeza se me caía la pintura, hacía los dibujos chuecos, nadie sabía qué quería decir eso, pero alguien me tuvo paciencia, alguien me dio un abrazo, alguien me miró con ternura. Provocadores de milagros ahí. Amén. Ya he contado esto otras veces. Estuvimos en el aeropuerto, íbamos a viajar mi esposa y yo, y andamos, como casi no viajamos en avión, pues no tenemos ni pase de abordar, ni sabíamos cómo estaba el asunto. Fuimos al aeropuerto y ahí como todos confundidos, y alguien, ahí un joven alto, nos dijo: ¿qué se les ofrece? Ya medio le conté, me dijo: oye, qué gusto verlos, a mi esposa y a mí. Bueno, dije yo: ¿de dónde nos conoces? Dice: yo era un niño y mi familia era un caos. Siendo yo niño, conocí vida. Y empecé a ir. Y ahí me desarrollé los primeros años de mi vida. Dice: jamás olvidaré lo que vida hizo por mí. Y ahora, dice, estoy aquí sirviendo en este aeropuerto. Él era funcionario allí. Dice: y jamás olvidaré esa etapa que formó mi vida en principios y valores. Amén. Milagro en la vida de las personas. ¿Quieres ser provocador de milagros o quieres seguir siendo un religioso? ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Cuántos provocadores de milagros va a haber aquí en vida a partir de hoy? ¿Cuántos quieren que los cambios que va a haber en la vida mía que estorban para ser provocador sean quitados? Y haga yo los cambios que debo de hacer para que Dios obre como obró con Samuel. Y Samuel fue un gran hombre de Dios para honrarlo en muchos milagros.